Vamos a continuar con el doctor José Miguel Moreno. Él es médico gastroenterólogo con una residencia en medicina interna en el Hospital General de Lis, con un posgrado en gastroenterología en el Hospital Universitario Centro Médico de Puerto Rico, actualmente médico agregado en la gastroclínica, que nos va a hablar sobre el papel emergente de la microbiota en las enfermedades neurológicas. Buenas tardes, un honor participar de este evento, muchas gracias por la invitación. Un tema retador, de hecho. Y de nuevo agradezco la invitación. Debería salir la imagen en la pantalla. Ya. Bueno, el tema, como ya se mencionó, primero se me pidió que habláramos un poquito de la relación cerebro-intestino y luego el papel emergente de la microbiota y microbioma y su relación con las enfermedades neurológicas, que es el congreso de esta tarde. Lo que yo me preguntaba, y tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿qué relación tiene un gastroenterólogo participando de una actividad de neurología? Y resulta que hay varias condiciones que poco a poco se ha ido demostrando que sí tienen relación con el microbioma y microbiota y que pueden afectar la participación de alguna sintomatología o la fisiopatología de enfermedades tales como la ansiedad y la depresión. Puede afectar la enfermedad de Parkinson, puede estar involucrado con la enfermedad de Alzheimer y también se ha mencionado con los trastornos del espectro autista y algunas veces hasta ACVs, pero no vamos a entrar en este tema, creo que no da tiempo ni es mi competencia. Entrando en esto, vamos a mencionar que el tema eje cerebro-intestino no es tan nuevo. En 1795, un médico escocés, Robert Hooke, encontró que habían terminales nerviosas en intestino que él creía que estaban involucrados en el aparecimiento de diferentes enfermedades. Entonces, él llamó a esto la energía nerviosa o el sistema simpático. Entonces, no es un concepto nuevo. Sin embargo, en el siglo que siguió, dado que los norteamericanos empezaron a especializarse y dividir la medicina en actividades mucho más complejas, endocrino, neuro, cardio, cada uno fue por su cuenta y se nos olvidó que todo podía haber iniciado de alguna manera conjuntamente, como dicen algunos, holísticamente. Luego, en el siglo XX, se retomó la relación cerebro-intestino y en el siglo pasado, anda una mosca por aquí, si me ven que me muevo mucho, no es que esté nervioso, anda una mosquita por aquí, disculpen, ya la viste, ¿verdad? Entonces, se empezó a involucrar no solamente el concepto eje cerebro-intestino, sino la relación con los habitantes más importantes de nuestro intestino, que es la famosa microbiota, y este es el tema que básicamente vamos a desarrollar esta tarde. ¿Cuáles son los componentes del eje cerebro-intestinal? Obviamente, el sistema nervioso central, cerebro. ¿Permiten? Cerebro en primer lugar. Luego está el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, el sistema nervioso entérico y está involucrado también el sistema nervioso, el sistema inmune. Y por último, la microbiota. Cuando ya mencionamos microbiota, dejamos de llamar a esto eje cerebro-intestino, sino que debería llamarse modernamente el eje cerebro-intestino-microbiota. Ese debería ser el nombre correcto. Este es un complejo bidireccional, entendiendo que no es que uno sea predominante, no es que el sistema nervioso central con respecto a los presentes sea quien comande a toda la fisiología neurológica del ser humano. Y hay una relación bidireccional, uno puede comandar al otro y modular al otro. Involucra también al sistema nervioso
neuroendocrino, al neuromoral y la permeabilidad que puede existir a nivel intestinal asociado a la microbiota. Dicho esto, vamos a ponerle atención a lo que creo que son las dos diapositivas más importantes de esta charla. La famosa barrera intestinal. Hemos conceptualizado siempre que el intestino sirve para digerir y para expulsar, para absorber agua y deshacernos de lo que nos sirve. Pero se nos olvida que ahí hay básicamente tres capas importantes. El lumen, puntero creo que no ayuda, y en el lumen están las bacterias comensales, que son las que ocupan un espacio, liberan bacteriocinas para protegernos de las infecciones que pueden estar llegando constantemente. En el lumen está la producción del moco, en el lumen está la inmunoglobulina A llamada secretoria y está también ciertos componentes antimicrobiales. Entonces, el lumen es como la primera parte de defensa que tenemos nosotros para protegernos de estas enfermedades y mantener una homeostasis muy importante. Aparte de eso, luego viene la capa única del epitelio. Es una sola capa celular, no son diferentes capas de células, es una sola la que nos está protegiendo. Y este epitelio está unido como ladrillos con cemento por la presencia de ciertas proteínas llamadas oclusina, claudina y sonulina. Si estas están alteradas, va a haber separación de las células epiteliales y pueden permitir que pasen tóxicos o sustancias dañinas de un lado, entiéndase el lumen, hacia el torrente sanguíneo. Entonces, muy importante que esta barrera intestinal esté intacta y que nos proteja de cualquier tóxico que pueda estar ingresando, incluyendo bacterias. Dentro de esa capa epitelial están las llamadas células M. que usualmente se encuentran más predominantemente en las placas de Peyer cuando están a nivel intestino delgado o en folículos linfoides que están en colon. Entonces, estas células M son también protectoras, produciendo una lucha constante y liberación de sustancias tipo citoxinas cuando hay alguna enfermedad o algún agente externo que nos esté condicionando un riesgo. Y luego tenemos la lámina propia, en la cual básicamente tenemos el sistema inmune innato, entiéndase macrófagos, mastocitos, y el sistema inmune adquirido, en el cual están las células T y las células plasmáticas que producen, en ese caso, las inmunoglobulinas secretorias. Como podemos ver, son tres líneas de defensa. El lumen, donde están las bacterias comensales, luego tenemos el epitelio y luego tenemos la lámina propia. En la lámina propia, donde está el sistema inmune, hay una comunicación directa con las dendritas, que son parte del sistema nervioso entérico, y también células nerviosas que vienen desde el sistema nervioso central. O sea, es un circuito bastante complejo que está involucrado por la producción de sustancias, por presencia de bacterias y por comunicaciones entre unas y otras. Si esto falla, si esta barrera no funciona bien, van a haber daños. ¿Y por qué puede ser que no funcione bien? Porque puede haber presencia de lipopolisacáridos, que son detritos básicamente de grasas. Si estamos ingiriendo sustancias que estén dañando el moco, que haya menos producción de moco. Vayan pensando ustedes cuáles son las posibles causas que dañen el moco intestinal. La presencia de infecciones, como podría ser la Escherichia coli enteropatógena. Y aquí hay un error bien frecuente, creo que nos ha sucedido a varios, que cuando hay diarreas mandan cultivos. Viene el laboratorio y dice, ¿qué se encontró? E. coli. ¿Quién de nosotros no tiene E. coli? Sí es dañina en vías urinarias, pero es un habitante normal de nuestra flora. A diferencia que dijera E. coli enterotoxigénica o E. coli enteropatógena u otro tipo. Si no dice eso, no hay que tratar las E. coli reportadas en un coprocultivo. ¿Okay? Otro agente dañino a nivel intestinal es la alta ingesta de grasa, comida chatarra. A más grasa en el intestino, mayor daño a la capa mucosa y mayor aumento de los lipopolisacáridos, que son los agentes dañinos a nivel de la barrera intestinal. Luego tenemos, si se pudieran demostrar, que eso es bien difícil, que haya menos IgA secretoria, que es la protectora,
de que tengamos también que nuestras bacterias produzcan menos butirato. El butirato es un protector de la mucosa y mantiene la integridad del epitelio pegadito uno con el otro. Y por último, hoy está de moda hablar de la enfermedad celíaca. No todos los sensibles al gluten son celíacos, son diferentes. Yo puede ser que me queje de gases, de flatulencia por harinas, pero no tengo daño en la mucosa. El celíaco es el que tiene daño en la mucosa, que esa es la diferencia. Estos son los agentes más importantes y termino ahí con esa diapositiva, recordando que los AINES no solamente producen gastritis y úlceras a nivel de estómago y de duodeno, sino que también puede dar una enteropatía más distal y dar daño a nivel intestinal. Y por último, lo recetamos, lo usamos y son buenos para reflujo constantemente, pero los inhibidores de la bomba de protones nos cambian la flora, la microbiota, produciendo una condición que se llama sobrecrecimiento bacteriano, conocido como SIBO, que es un tema muy aparte. Y esto puede predisponer al llamado en inglés leaky gut, el intestino permeable, el intestino llorón. Es una permeabilidad alterada que condiciona que todos los tóxicos que estamos recibiendo pudieran estar entrando al torrente sanguíneo. Repito, esta diapositiva era muy importante para el resto de la charla. Espero haber transmitido la implicación de la barrera intestinal. ¿Dónde debo apuntar? Bien. Está fallando esto. Está bien. Y lo puedo manejar, está bien, gracias. Ya hablamos entonces de la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Es el hecho de tener 10 a la 3 a 10 a la 4 células por medida, que nos va a dar 1 kilogramo de peso. 1 kilo de cada uno de nosotros son las bacterias que tenemos a nivel intestinal. Todavía no, se adelantó. Ok. Dentro de ello tenemos ahí en celeste y en azul la mayor cantidad de las filas del tipo de bacterias y la mayoría son Firmicutes y Bacteroidetes. Ese es lo que más deberíamos tener todos los adultos. Y en menor proporción, el 10%, las llamadas actinobacterias y proteobacterias. Hay otras, como pueden ver ustedes ahí, diferentes nombres. Hay arqueas, hay levaduras, hay virus. Y sumado todo esto, contiene 600,000 genes. O sea, nuestra microbiota tiene 600,000 genes. ¿Cuánto tiene el ser humano? 20,000. O sea, nuestra microbiota es 30 veces más rica en información genética que la que tenemos nosotros. De ahí la importancia de cuidar nuestra microbiota para tener 600,000 genes buenos y no afectados. Por lo tanto, repito, se le está dando importancia a este término. Eje, cerebro, intestino, microbiota. Si yo tomo 1 gramo, una cucharadita de palabras decentes, excremento, voy a tener ahí una información suficiente que me va a ser necesario conseguir 100,000 USB de mediana potencia para almacenar toda la información que esa piquiritinada de excremento en una cucharadita. Solo para que tengamos idea de lo importante de la información genética que nosotros acarreamos dentro del intestino. Como ya mencioné, la microbiota se compone de bacterias, arqueas, hongos, y aquí viene otro punto. Nos llegan pacientes con un examen de heces. Me reportan levadura, doctor. Tengo hongos, tráteme. Error. No tratemos las levaduras. Es normal encontrar levaduras, más si es una mujer. Blastocistitis hominis, doctor, me salieron parásitos, tráteme. Mire, no necesariamente un parásito, especialmente si dice blastocistos SP quistes. Solamente vamos a tratar a los pacientes que tengan blastocistos hominis, que no se ha encontrado otra explicación para su sintomatología, que es bastante florida y que se crea que es el vacuolado, que ningún laboratorio nos dice es blastocistitis hominis vacuolado. Entonces el mensaje de ahí es la importancia de la información genética de la microbiota y que pueden reportar E. coli en cultivos, no le hagamos caso si no dice enterotoxigénica o algo similar,
y si hay levaduras y blastocistis, mejor enfoquémonos en ver cuál es la sintomatología del paciente y no tratar el examen de laboratorio que nos están llevando. En microbioma también incluimos el concepto de viroma, porque es la información que tenemos en los virus que están presentes, pero eso son mucho menos que la microbiota. Comunidades. Estudiando la metagenómica es importante dos conceptos, la riqueza de ella y la abundancia y la diversidad. ¿Cómo se ha logrado establecer Hay un gen que se llama 16S que solamente está en las bacterias. Ustedes no tienen el gen 16S, si no serían bacterias. Entonces se mide el tipo de gen S, del 16S, su ubicación dentro de los genes de la bacteria y se unifican, que encuentren por lo menos un 97% de coincidencia. Y así se clasifican las diferentes cepas de bacterias. Dicho esto, lo importante es ubicar en un estudio genético del microbioma qué tipo de bacterias tenemos y cuántas. ¿Qué es mejor? Abundancia y riqueza. Podemos tener a la izquierda, ven ustedes ahí, 4 tipos de bacterias, ocupando básicamente un 25% cada una de ellas. A la derecha tenemos las mismas bacterias, pero una de ellas son el 80% y la otra menos. A la primera se llama alfa diversidad y a la segunda se le llama beta diversidad. Son las mismas bacterias, pero un lado tenemos repartición, diversidad, y la otra predomina una. ¿Cuál es más importante? ¿La alfa o la beta? La alfa. A mayor diversidad y riqueza, mejor nuestra microbiota. Volviendo entonces a la microbiota, porque es importante, ya mencionamos algunas partes y sus funciones están allí. Tiene funciones metabólicas, inmunológicas, fisiológicas y lo de la barrera que ya lo mencionamos. La metabólica es que puede producir ácidos grasos de cadena corta que son protectores de la mucosa y de la barrera, equilibra la oxidación, regula la hipogénesis, está asociada a la obesidad como ustedes ya saben, y pueden ser capaces de sintetizar vitaminas. Inmunológica, ya hablamos de la relación con las células inmunes, la rotación celular de la capa de la barrera y todos los componentes que mencioné que estaban asociados en la primera diapositiva que le puse mucha importancia. Y esta es la otra diapositiva que creo que ocupa mucho del tiempo para tratar de transmitir la información. Básicamente ahí hay varias vías por las cuales abajo está el lumen, ahí está la capa del epitelio y la lámina propia. Entonces, según las bacterias que tengamos, estas bacterias se van a comunicar con las vías neural, metabólica, inmune y la otra vía negativa. Al final lo que se está produciendo son ácidos grasos de cadena corta, metabolitos, hormonas, citoxinas, regulación de los linfocitos y regulación del eje hipotálamo-hipófisis. Todo está asociado a qué tipo de bacterias tenemos. Si las bacterias se comunican de manera adecuada con las dendritas y con las células inmunes, la información que le va a estar llegando al cerebro es que estamos en homeostasis, estamos bien, funcionen como deben, liberen las sustancias que deben, la producción de serotonina, la producción de triptofano, la producción otra vez de los ácidos grasos de cadena corta, que no solamente protegen la barrera intestinal, sino que protegen la barrera hematoencefálica. Así esto, la regulación del sistema del eje hipotálamo hipoficiario regula la producción de cortisol. Si tenemos exceso de cortisol, va a haber una disbiosis también, es un círculo vicioso que va a generar que la barrera que mencionamos pueda ser alterada y haya penetración de cantidad de tóxicos a nivel de nuestra sangre. Si hablamos de lo ideal de la microbiota, ¿qué pasa entonces con disbiosis? Disbiosis se refiere a la alteración del equilibrio de la microbiota y se define por pérdida de organismos que son beneficiosos, crecimiento de organismos que son perjudiciales o que hay pérdida de la diversidad. Otra vez es más rica la alfa diversidad, múltiples y rica. Cuando esto se altera se llama disbiosis.
A lo largo del tiempo se ha mencionado que la disbiosis puede estar asociada a diferentes enfermedades, incluyendo obesidad, síndrome metabólico, asma, alergias. Desde hace rato se habla de autismo y así una serie de enfermedades. Pero la charla se enfoca ahora en enfermedades neurológicas. Este es un modelo que apareció más o menos en el 2018, es un chino, y basado en lo que habíamos hablado de la barrera intestinal, si tenemos buena microbiota, si tenemos buena producción de ácidos grasos de cadena corta, si hay metabolitos efectivos que nos están protegiendo, el sistema nervioso va a estar estable, no va a estar alterado, la microbiota va a estar bien. Sin embargo, si tenemos una disbiosis, va a haber una mala comunicación con nuestro sistema inmune, puede haber liberación de citoxinas, puede haber liberación o activación del sistema del eje hipotálamo hipoficiario, producir estrés, más cortisol, y el cortisol producir alteraciones de nuestras emociones, aún producir un sistema inflamatorio a nivel central, y esto llevará a las alteraciones que podemos mencionar en las siguientes diapositivas. ¿Qué se ha encontrado con disbiosis y diferentes enfermedades neuropsiquiátricas? Que abundan los bacteroidetes y proteobacterias, los firmicutes están disminuidos. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que los firmicutes y bacteroides eran los más frecuentes? En este caso, los firmicutes están disminuidos. Hay un tipo de bacterias que se llaman alistepes que están aumentados y estos pueden afectar el metabolismo del triptofano porque ellos lo usan y no va a haber suficiente serotonina, por ejemplo. Y están disminuidas el tipo de bacterias que se llaman Faecalibacterium, lactospiras, están disminuidas. Esos son modelos en los cuales se ha hecho investigaciones de la microbiota de pacientes que tienen ansiedad y depresión, y eso es lo que se ha encontrado, que ellos podrían tener menor cantidad de este tipo de bacterias. ¿Reconocen al artista que está al extremo izquierdo? Los que son de mi generación o mayores. ¿Quién? La felicito. ¿Cuál fue la película icónica de ella? La felicito. Sabe de cine. Rita Hayworth fue lo máximo que, una de las estrellas máximas que el cine clásico produjo en Hollywood. De origen español, fue la pelirroja que fue la primera bomba atómica que probaron en el atolón Bikini. Llevaba la efigie de ella, una fotografía de ella, la bomba atómica, porque era lo máximo. Ni Angelina Jolie tuvo tanta fama como ella. Pero cuando ya estaba grandecita, entiéndase, en sus 50 años, la bajaron de un avión porque había hecho escándalo y dijeron que estaba ebria. La sacaron en todos los medios, que la Rita Hayworth era una borracha desordenada, y la bajaron del avión, la descalificaron. ¿Qué se supo después? Lamentablemente y tardíamente, que ella padecía enfermedad de Parkinson. Su hija, Jasmine Khan, hija de Aga Khan, fundó una institución para educación y protección de los pacientes de Alzheimer. Ella, por muchos años, en los 70s, 80s, fue como la póster, en vez del póster famoso, la representación de un adulto exitoso que empezó un declive serio. Y lo que sabemos, y no es mi parte, pero ahí los colegas neurólogos pueden hablar después más despacio, que lo que sucede al final es un depósito beta amiloide en la cual se está sucediendo una neuroinflamación constante. El cerebro deja de tener una sinapsis adecuada. Hay producción de un factor que se llama factor de crecimiento transformante beta, y esto es lo que genera una neuroinflamación constante que altera toda la capacidad de raciocinio de este tipo de pacientes. ¿Qué se ha encontrado en estos pacientes? Demostrado por lo menos que pueden haber un aumento de la presencia de borrelia, clamidia y aún herpes tipo 1 en estos pacientes. A mayor predisposición a este tipo de bacterias, aparentemente hay un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Y con respecto a la microbiota, una acción indirecta es la llamada teoría de higiene. Los países muy industrializados insistían en que los niños no pueden tocar nada del suelo, que tenía que estar todo sumamente limpio. Entonces, el estímulo de la barrera de la microbiota no fue expuesto a nada, no están preparados a nada. Entonces, la edad adulta tenían estímulos antigénicos que al final lo que producían era un daño de la barrera y subir tóxicos a nivel cerebral. El mensaje es, una charla que usualmente la compartimos con los pediatras,
dentro de un medio controlado, permitir que los niños tengan mascotas, que gateen, que saboreen, sin hacer cosas sucias, pero tengan exposición a su medio ambiente, porque eso va a fortalecer la microbiota. Ese es el mensaje de la enfermedad de Alzheimer con respecto a disbiosis. Y luego lo que es bien conocido desde hace rato es la relación de alteración de la microbiota con los trastornos del espectro autista. Se sabe que niños que en edad temprana han usado antibióticos están más predispuestos al desarrollo del espectro autista, y son niños que tienen una poca capacidad de socializar, dificultades con el lenguaje. El 40 al 70% de los pacientes autistas tienen síntomas dispépticos, eructos, flatulencia, a veces estreñimiento, diarrea, y se ha encontrado que pueden haber factores de disbiosis asociados a este tipo de pacientes. Al final, se cree que una barrera intestinal afectada es la que predispone a la neuroinflamación que mencionamos en las diapositivas iniciales y genera la presencia de citoquinas y disminución de los ácidos grasos de cadena corta, que es la fisiopatología. Al final, lo que se ha encontrado también que hay una proporción de Bacteroides firmicutes disminuido, aumento de lactobacilos y una bacteria que se llama disulfovibrio. A mayor cantidad de esta bacteria, aparentemente mayor sintomatología en los pacientes que tienen autismo. Y así pueden ver ustedes otro tipo de bacterias que se están investigando. Lo que tal vez valga la pena mencionar ahí al final es que este tipo de pacientes se ha encontrado doble cantidad de cándida de la que obtienen los pacientes controles. Hay mayor cándida, mayor producción de amonio, y que pudiera ser que en algún momento estos pacientes pudieran prevenirse o mejorarse si se tratara la cándida, pero eso no está demostrado. Volviendo a los actores y actrices, ¿quién es el que está ahí en la esquina? Marty McFly. Michael J. Fox. ¿De qué sufre Michael J. Fox? Parkinson. Un joven estrella, ¿verdad? En muchas películas, adolescente y adulto, y pues tiene Parkinson, ¿no? ¿Qué caracteriza al Parkinson? Pérdida de neuronas dopaminérgicas, doctor González, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En la sustancia negra, y hay depósito de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Esa es la medición histopatológica del aparecimiento de Parkinson. Y lo interesante del caso es que esta proteína, alfa-sinucleína, se ha encontrado primero en el plexo mientérico y submucoso. Se cree que esta proteína asciende por las neuronas hasta el nivel del sistema nervioso central, y que de ahí puede nacer la enfermedad de Parkinson, del intestino. Yo sé que hay otras posibilidades, pero este es un modelo que se está demostrando, y al final hay toda la sintomatología que pueden tener este tipo de pacientes. También tienen síntomas gastrointestinales, incluyendo distensiones, estreñimiento, dificultades para digerir. Lo mismo, enfermedad de Parkinson, hay una disbiosis. Está alterada la barrera ambas, tanto la barrera intestinal como la hematoencefálica. Se altera el sistema inmunológico, como vimos en las primarias diapositivas, y al final lo que está sucediendo es una neuroinflamación. ¿Por qué hemos mencionado neuroinflamación en diferentes momentos? ¿Por qué un paciente tiene neuroinflamación y padece ansiedad? ¿Por qué alguien tiene Alzheimer? ¿Por qué tiene alguien Parkinson? Esa respuesta creo que no se tiene todavía. Se ha encontrado en estudios de la microbiota que es diferente al promedio de los pacientes controles, y que en los pacientes con Parkinson aparentemente hay más probatelasa, en 80% menor que los controles, y hay aumento de las enterobacterias, y esto puede predisponer los fenotipos motores. Según la microbiota que tengamos, predispone más a los tipos motores afectados de la enfermedad de Parkinson. No es artista de cine, pero ¿quién está ahí? ¿Perdón? Van Gogh. No está confirmado, pero se cree que padecía esquizofrenia. No podemos demostrar su microbiota, el hombre se murió hace mucho tiempo. No tienen un desarrollo social adecuado, pobre calidad de vida, fisiopatología muy poco explicada. Por ahora hay modelos animales. Yo tengo 2 ratoncitos de laboratorio, le tomo la microbiota a Van Gogh, se la pongo a un ratoncito, el ratoncito se trastorna. Tomo microbiota de los colegas aquí de la mesa, todos ecuánimes, inteligentes, agradables, el ratoncito igual. Entonces se cree que la microbiota de los pacientes con esquizofrenia
a niveles, no se crea, a nivel experimental los ratones se descompensan. Entonces, que sí aparentemente puede haber una relación de la microbiota y al final es la baja diversidad lo que se ha demostrado en algunos casos a nivel experimental. Aquí me tienen para que les hable de esto, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gastro para esto? ¿Qué tenemos? Dieta. ¿Cuál es el objetivo de la dieta? Tratar de producir un buen moco intestinal, tratar de producir ácidos grasos de cadena corta, butirato. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vegetales saludables. Arúgula, para poner ejemplos, papaya, para poner ejemplos, frutas y vegetales adecuadas, poca ingesta de grasa, vimos que daña la barrera, poca ingesta de grasa, modular el alcohol, no fumar. Luego tenemos los prebióticos. Prebióticos son los sustratos que sirven para que se reproduzcan buenas las bacterias. Son carbohidratos no digeribles. Probióticos son organismos vivos, viables, que confieren efectos beneficiosos. Antibióticos se podrían llegar a usar, se usan en intestino irritable, en sobrecrecimiento bacteriano, indicación rifaximina. Y se está hablando últimamente, si tenemos el Brad Pitt de todos ustedes, que sea lo mejor del mundo, ¿verdad? Del mundo mundial para la microbiota. Saquemos la microbiota a Brad Pitt y pongámosela a la venta para que todos tengamos la microbiota masculina de Brad Pitt. No funciona así todavía. Es un tema bien complejo. Para lo único que está autorizado o avalado el trasplante de microbiota de heces es la infección por Clostridium difficile resistente a los antibióticos que están diseñados para ello. Entonces todavía es un terreno que hay que explorar. Y en el 2013 se tomó el concepto de psicobióticos. Son los probióticos que nos van a conferir beneficios. Es un término relativamente nuevo y se espera que puedan ser usados en problemas neuropsiquiátricos, neuronales y que puedan afectar 4 vías: las inmunes, humorales, neurales y metabólicas, que fue la segunda diapositiva, les dije que era lo más importante, serán las vías que se pueden ver afectadas. Y se espera que tengamos una mejor capacidad de ácido gamma aminobutírico, la mejor capacidad de serotonina, glutamato y el factor neurotrófico derivado del cerebro, que son agentes protectores. Rapidito, quedan pocos segundos. Son algunos estudios. No hay nada concluyente, les anticipo, pero lo que encontré que más o menos se adecuaba a la charla son estudios radiocontrolados. El primero son 5 y se encontró que los prebióticos son iguales al placebo para mejorar la sintomatología de ansiedad y depresión. Los probióticos son ligeramente superiores a placebo para mejorar la ansiedad. Hablando de esto con un español experto, el doctor Warner, que es un conferencista obligado en esto, él dice que lo que aquí sería la tomatada, que es tomatito con cebolla, así, es excelente alimento para la microbiota. Les dejo el mensaje del español para que vayan a preparar su tomatada, que eso ayuda para la microbiota. Luego, el uso de probióticos y simbióticos que van juntos. Revisiones sistemáticas también, ambos mejoraron el score de ansiedad. Que se usó lactobacilos como monocepa o combinados con bifidobacterias en multicepas. Lo que no se sabe todavía es cuál es la muestra que se debe tener para estudiarlos, cuántas cepas más pueden haber, cuánto tiempo lo vamos a dar, por lo tanto se necesitan más estudios. Enfermedad de Alzheimer, este estudio, encontraron que había relativa mejoría en la capacidad cognitiva en los scores que tienen ustedes. Lo que se cree es que al dar los probióticos posiblemente haya una disminución de los procesos oxidativos y de la inflamación. Las cepas que se usaron para esto son lactobacilos y bifidobacterias. Solo son multicepas también, pero al final se necesitan mucho más estudios, eso es lo que se concluye. Trastornos autistas, todavía no hay suficiente información, resultados controversiales. Lo que sí se sabe es que los pacientes autistas que se les da probiótico mejoran la sintomatología gastrointestinal por lo menos. Y hay un estudio bonito donde se usó el lactobacillus plantarum, la cepa 128. Estos pacientes son los que más mejoraron comparados con placebo. Y se encontró que estos pacientes que se les daban esta cepa desarrollaban más la presencia de una bacteria que francamente no la conocía, que se llama Eubacterium hallei. A más Eubacterium hallei, aparentemente los autistas mejoran en general su sintomatología, pero todavía falta mucho para eso. Y en Parkinson hay muy pocas publicaciones, no encontré mucho.
No hay nada de recomendaciones, es estudio único, 60 sujetos, 12 semanas de tratamiento con probióticos. Se encontró que había una relativa mejoría y la proteína C reactiva altamente sensitiva también mejoraba, los niveles de malonaldehído también disminuían y también se mejoraba la resistencia a la insulina. Entonces se cree que esto podría ser un campo futuro donde podría haber mucha investigación y algunos resultados, espero. Esquizofrenia, Van Gogh, pocos estudios antagónicos, no hay nada concluyente. Algunos estudios dicen que no ayudan nada, otros estudios que sí hubo una cierta mejoría con el comportamiento del paciente esquizofrénico. Sobre eso todavía no hay nada que podamos adelantar. En conclusión, quería traerles a ustedes, espero haber cumplido el objetivo, que pongamos atención a la importancia de la microbiota intestinal, cuidar nuestra barrera intestinal, dado que esto está involucrado con el aparecimiento tanto de enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas y neuropsiquiátricas. Bien lo dijo Hipócrates hace más de 2500 años, todas las enfermedades comienzan en el intestino. No lo digo yo, lo dijo Hipócrates hace 2500 años. Y que la barrera intestinal es el punto de partida para muchas infecciones, enfermedades, y que hay mucho futuro, mucho futuro. Ojalá pudiéramos tener nosotros laboratorios de microbiota para ver opciones alternativas de tratamiento y ver los resultados que pudiéramos conseguir con esto. Me despido con esto. Doctora, ¿quién es? El hombre de Vitruvio fue un arquitecto que vivió en Venecia, creo, aún antes de Cristo, y diseñó el hombre perfecto, 8 cabezas. El hombre perfecto mide 8 cabezas de alto, 8 cabezas a lo largo. Y vino el ángel y diseñó este dibujo, el hombre de Vitruvio. ¿Estás bien, doctor Villarroel? ¿Sí? Ok. Entonces este es el hombre perfecto, ¿verdad? Este es el Brad Pitt. Pero ¿qué le pasa a Brad Pitt? Brad Pitt no es nada sin sus bacterias. Somos 600,000 genes adentro que comandan nuestra vida. Cuidemos nuestra microbiota y seremos personas saludables. Muchas gracias por su atención.